esta herramienta para clasificar puntos críticos de funciones de dos variables, tiene sus indicaciones. ¿Qué quiere decir? Hay que construir la función esta, discriminante, determinante, no sé qué otro nombre recibe, pero bueno, es una función que se construye con las derivadas segundas, derivadas parciales segundas de la función de dos variables, se evalúa en el punto crítico y dependiendo del valor que toma el discriminante ahí, se puede decir si la función alcanza un mínimo local, un máximo local o un punto de destilladura. Habíamos visto que si esta función, habíamos dicho, digo, que si esta función al evaluarla en el punto crítico daba 0, eso lo único que podíamos decir es que esta herramienta no alcanzaba para clasificar si era máximo, mínimo, o lo que fuera, ¿no? O punto silla. Bueno, las situaciones gráficas son estas, ¿no? El mínimo, el máximo, y un punto silla habíamos hablado, ¿se acuerdan del hermoso dibujo del caballo con cara de coyote? Bien. Eso cuando uno busca un máximo o un mínimo local de una función, sin pensar mucho en qué restricciones hay para los valores del dominio, ¿no? Para el dominio de la función. Hay todo un contexto que tiene que ver con el teorema de Weierstrass, a ver si... ¿verdad? Bueno, esto es otro ejemplo. Que tiene que ver con aquel teorema de Weierstrass que habíamos enunciado para una variable, que una función continua en un conjunto cerrado y acotado, habíamos dicho, en una variable era un intervalo cerrado eso, pero acá es un conjunto que puede meterse adentro de una circunferencia y que tiene borde, digamos, eso es acotado y cerrado. Seguro tiene máximos y mínimos absolutos. Y esta herramienta nos sirve para pensar qué pasa sobre el borde de ese conjunto, ¿no? Porque adentro del conjunto podemos pensar similar a la idea de funciones de extremos libres, ¿no? Buscar máximos y mínimos locales. Pero en el borde hay que pensarlo de otra manera. Bueno, esa es la idea de pensar una función de dos variables sujeta a una restricción, decimos. La restricción en general es el borde de ese conjunto que estamos considerando. Puntualmente, bueno, acá hay un comentario que me parece interesante para ustedes, que tiene que ver con por qué es importante pensar en una función restringida a un cierto conjunto, ¿sí? Muchas veces producir algo tiene que ver con el presupuesto que tenemos, entonces el presupuesto de algún modo restringe la posibilidad de elegir las variables libremente, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de decir, bueno, entre las cosas que necesito o que podría yo tener, ahí viene la restricción, ¿cuál es la manera de optimizar la función que estoy usando? ¿No? La función producción dentro de este presupuesto, digamos. ¿Sí? Bueno, esa ecuación de dos variables que está igualada a una constante, pretende ser la modelización de ese borde, digamos, de esa restricción. Bueno, se construye entonces una función, que es la función lagrangiana, con la función que quiero optimizar. Acá hay dos factores importantes. El que quiero optimizar, esto me está pasando siempre con este documento, bueno, que es f de xy, y la restricción, que es el despeje de la ecuación c menos g de xy. ¿Sí? Esto es lo que conocemos como función lagrangiana, y al lambda lo conocemos como multiplicador de Lagrange. El tema es que los puntos críticos de la función f de xy, de la función que quiero optimizar, sujetas a esa restricción, coincide con los puntos críticos de la función lagrangiana. La función lagrangiana tiene tres variables. Las variables x e y, y también la variable lambda, que es una variable que agregamos. Entonces, cuando pensamos en puntos críticos, hay que resolver, para este caso, un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, porque las variables son x, y lambda. Y hay que hacer las derivadas parciales, como hemos trabajado. Hay que hacer las derivadas parciales.
respecto de X, respecto de Y y respecto de lambda. Fíjense, estas derivadas parciales resulta que siempre generan el mismo sistema, lo voy a escribir acá, que es que la derivada respecto de X de la función que quiero optimizar va a ser igual a un múltiplo de la derivada respecto de X de la expresión que está dentro de la restricción, ¿no? La expresión que se usa, la función que se usa para escribir esa restricción, esa ecuación. Lo mismo con la derivada parcial respecto de Y, en cuanto a la proporcionalidad, ¿no? Y con el mismo valor lambda. Y por último, la última ecuación me indica que no puedo tomar un xy libre, cualquier xy de los dominios de f y de g, sino que tiene que ser un xy que cumpla la restricción, es decir, g de xy tiene que ser exactamente c, que sale también de despejar esto. Es decir, uno podría, si identifica rápidamente cuál es la función a optimizar y cuál es la función que está involucrada en la descripción de esa condición borde, de esa restricción, podría plantear directamente los multiplicadores de Lagrange con esta ecuación, con este sistema. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? Cuando busquemos acá las soluciones para esto, ¿no? Las soluciones no lo puedo escribir. A ver. Las soluciones de esto van a ser, no sé, un punto X, un valor para Y y un valor para lambda. Porque tenemos que resolver un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. A nosotros nos va a servir este XY, la solución XY. Pero no nos tenemos que olvidar que estas 3 ecuaciones, perdón, tienen que tener solución para una terna de valores X, Y y lambda. O sea, no se reduce únicamente a buscar el valor de XY, sino saber a qué lambda está asociado ese valor de XY. A ver si un ejemplo nos ayuda a escribir esto un poco mejor, a decir esto un poco mejor. Práctica 23 debe ser. Varias variables, voy a borrar esto. Y ¿quedaron todos estos ejemplos de multiplicadores de Lagrange o hicieron alguno? No hicimos ninguno. No. Ninguno. Bueno, podemos tomar cualquiera. Empecemos de a uno. Por ejemplo, 3x más 2y y con esa restricción. F de xy igual a 3x más 2y sujeto a la restricción, perdón, bueno, g de xy igual c sería, ¿no? En este caso es x cuadrado más y cuadrado igual 13. Este valor de acá, esta expresión es g... la puta, no me cambia. Es la g de xy. Esta es la restricción es todo. Pero tengo que identificar cuál es la parte que depende de xy, o si quieren, g de xy podría ser x cuadrado más y cuadrado menos 13, si quieren, ¿no? Total, las constantes, lo que yo voy a usar en definitiva son las derivadas estas. Bien, voy a tomar así. Y entonces lo que tengo que plantear para hacer multiplicadores de Lagrange, sí, Agustina, se supone que ese es el dato, digamos, que necesito para entender que hay que usar multiplicadores de Lagrange, ¿no? Me tiene que dar una función a la cual le quiero buscar el máximo, el mínimo, optimizarla, y la restricción, sujeta a tal restricción, se dice habitualmente, ¿no?
Entonces ahí decimos, bueno, hay que usar multiplicadores de Lagrange. ¿Qué hay que hacer? Y en caso que no esté la restricción, ¿qué usás? Y estamos buscando, hay que buscar puntos críticos y clasificarlo con las funciones Claro. Determinante. Sí, la determinante no me sale, de segundas derivadas, eso, ¿no? El criterio de segundas derivadas. Bueno, tengo que armar esta, lo escribo sin dependencias, sin las X e Y. Tengo que armar este sistema, ¿no? Entonces, vayamos de a poco. ¿Qué es la derivada respecto de X, de F? ¿Cuánto da? 3. 3, es una constante. 3, sí. 3 es igual a lambda por la derivada respecto de G. ¿Cuánto da? La derivada de X, 2x. de G respecto de X. 2X, tal cual. ¿Sí? De G respecto de X. Lo mismo para la derivada respecto de Y. La derivada respecto de Y me da 2 de F, ¿no? Y la de G, 2. 2i, perdón. 2i. Y por último, busco los x, y que cumplen esta restricción, es decir, agrego esta ecuación, pero viene de otro lado, pero fíjense el sentido que tiene, ¿no? Que no busco un x, y cualquiera que cumpla esto, sino un x, y que aparte cumpla esta última restricción. ¿Sí? Bueno, lambda es, según el espejo de acá, es 3 sobre 2x. ¿Sí? Algo para observar importante, ¿no? X no puede Profe, ser 0. perdón, ¿no está mal planteado los corchetes? ¿No sería f de i igual a lambda por g de i? Sí, perdón, sí. ¿Qué, escribí mal? No, ¿Aquí dice eso? terminé calculándolo bien, perdón. Sí, escribí mal ahí, gracias. Sí. Decía, una observación a hacer, x no puede ser 0, porque x igual 0 no cumpliría esta ecuación, ¿no? Si pongo acá x igual 0, esta ecuación no se cumple. Entonces no es una solución posible, por eso despejo dividiendo por x sin ningún problema. ¿Sí? Dicho esto, ahora reemplazo en la otra ecuación y me queda 2 igual a lambda. No, lambda no quería poner lambda, quería poner 3 sobre 2x por 2i. Acá puedo simplificar los dos. Y puedo pasar la x multiplicando. Me queda 2x, 2 tercios de x igual a y. ¿Sí? Esta es 2. Es 1 y a esta les voy a llamar 3. Ahora, si reemplazamos esto en 3, nos queda. O sea que lambda es igual a i, ¿no? No, No, perdón, leí al revés. No, leí mal. Pues ya Medio y por dos. Perdón. Si reemplazamos ahora en 3, me queda x cuadrado más, en lugar de y pongo 2 tercios de x al cuadrado, igual 13. Es decir que me queda x cuadrado más 4 novenos, x cuadrado igual 13. Es decir, 9, 13. 13 sobre 9, x cuadrado igual 13. Es decir que x cuadrado vale 9, de acá se abren como dos caminos posibles. X vale 3 o x vale menos 3. Tengo que analizar ambas posibilidades. Si x vale 3, vuelvo a esta ecuación. Y valdría 2. Claro. Según esto. Y en me el otro queda- caso sería menos 2. me Si queda- lo hace menos 3. Claro, 2 tercios por 3 es igual a y. Me queda y igual a 2, dijimos. Y si x vale menos 3, en el tercer Menos 2.
Claro. Por menos 3. Y vale menos 3. Fíjense. ¿Qué hicimos hasta ahora? Encontramos valores de x y de y. Habría que garantizar que haya un valor de lambda que también cumple la ecuación. Nosotros buscamos, hasta ahora la solución es 3 de x, 2 de y, no sé, algún valor lambda 1, que todavía no encontramos, hay que ver que exista. Acá también encontramos un valor, acá puse cualquier cosa, era menos 2. Encontramos un valor de x, un valor de y hay que ver si existe algún lambda que cumpla las 3 ecuaciones, ¿no? Porque se tienen que cumplir las 3 ecuaciones. Fíjense, para x igual 3, lambda valdría 1/2, ¿no? Reemplazando acá, volviendo a la primer despeje, que lambda valdría 1/2. ¿Cierto? Lambda 1 es igual a 1/2. Con lo cual, chequemos que cumple todo. Esto seguro lo cumple, porque lo buscamos de acá. Con lambda igual a 1/2 y x igual 3 se cumple. Y con lambda igual a 1/2 y y igual 2 valía, ¿no? Para x igual 3 y valía 2. También cumple. Genial. Ahí está. El punto crítico que me interesa a mí es... A ver cómo era la pregunta. Vuelvo a la pregunta. Determine los puntos críticos de f sujetos a la restricción. ¿Vale? Un punto crítico que ya tenemos es este, ¿no? 3,2 es punto crítico de f de xy sujeto a la restricción. Tanto. Como era x cuadrado más y cuadrado igual 13, en este caso la restricción. Y en este caso, bueno, si x fuera menos 3, lambda tendría que valer menos 1/2. Y valía menos 2, así que sí, también se va a cumplir todas las ecuaciones, ¿no? Si vale menos 2, menos 1/2 por 2 me da menos 1, por menos 2 me da 2. Sí, cumplen todas las... Bueno, entonces, menos 3 menos 2 es punto crítico de f de xy con la restricción que x cuadrado más y cuadrado sea 13. Genial. Una pregunta. Sí, El punto crítico digamos, se representa por la variable x e y. Por ejemplo, 3, 2 o menos 3, menos 2. sí, Sin lambda. tal cual. El punto crítico de la función f, ¿no? Se representa así, tal cual. El Perfecto. punto crítico, perdón, lo voy a decir completo, porque está mal lo que estoy diciendo. O sea, está incompleto. Es el punto crítico de la función f, pero sujeto a esta restricción. Claro. Cuando uno dice Y el si- punto crítico de la función f, es como si no hubiera restricción de por medio. Hay que aclarar eso, ¿no? Claro. Eh, Tipo, no dan la restricción, es simplemente calcular los puntos críticos como hicimos anteriormente. Tal cual. En todo caso, el punto 3, 2, qué sé yo, 1/2, por ejemplo, es punto crítico de lagrangiano, esa función que se armó, ¿no? L de x y lambda. También es un punto crítico, pero no de la función f, sino de la función que se armó con f y la restricción, ¿no? El lagrangiano ese. ¿No? Así lo dice el libro, digamos. El punto lo dice de esa manera. Claro, a nosotros nos interesa este punto crítico, porque lo que nos interesa es analizar, optimizar esta función. Puntualmente, fíjense, no está en las intenciones de esta materia, ¿no? Esto, ¿no? Pero fíjense lo que pasa para este caso, ¿no?
para este caso. Yo no sé cómo es la función esta. Bueno, sí sé, pero no me interesa demasiado ahora eso. En discutir sobre eso, ¿no? Pero no sé bien, supongamos que no sé bien cómo es la gráfica de esta función. Pero esta curva que está acá, esta restricción, es toda una circunferencia en el piso dominio. Es una circunferencia de radio raíz cuadrada de 13. ¿Sí? Es una línea en el piso, es una curva en el piso de la función. Esa línea me dice, bueno, de todo el dominio de la función, porque fíjense, el dominio de f en realidad es todo el plano. De todo el plano XY, que vos podrías tomar como dominio de la función, todo el plano, todo el piso este, considera nada más que estos puntos. Bueno, entre esos puntos, ¿cuál es el mayor valor de f? ¿Y cuál es el menor? Lo interesante es que como este conjunto, que si quieren lo voy a dibujar en el plano XY, de frente, así lo miramos de frente. Mirado desde arriba, como poniendo, poniendo acá que se ponga invisible el eje Z, digamos, lo estamos mirando desde arriba, sería así, el gráfico de esto. ¿Sí? Estamos en el piso de ese dominio. Bueno, lo que estamos pensando es como, si evaluamos la función en todos estos puntos, en cada uno de los puntos, obviamente voy a obtener diferentes alturas, ¿no? Diferentes alturas de la función. ¿Dónde encuentro el punto más alto de la gráfica de la función? Si considero nada más que estos puntos. Bueno, fíjense, este conjunto es un conjunto cerrado, porque es una línea, y acotado, porque lo puedo pensar adentro de una circunferencia más grande. ¿Sí? Y acotado. Entonces, según Lagrange, según Weierstrass, toda función continua, esto es lineal en X, lineal en Y, es recontinuo. Toda función continua en un conjunto cerrado, pensado en un conjunto cerrado, tiene un máximo y un mínimo absoluto. ¿Sí? ¿De acuerdo? En Lagrange en una variable, bueno, es parecido para dos variables. Y esto me está dando dos posibles puntos críticos con esa restricción. Con lo cual, estos puntos críticos, en uno de ellos va a pasar el máximo y en el otro el mínimo. No sé en cuál el máximo y el mínimo, pero como ya encuentro que va a estar entre ellos dos, por Weierstrass y todo eso que dijimos, el máximo y el mínimo va a estar entre lo que valga la función en 3,2 y lo que valga la función en -3 menos 2. Es decir, volvemos a la función, era 3 por x más 2 por y. 9 más 4, 13. Y en el otro caso me queda -9 menos 4. Menos 13. Es decir, esta función, 3x más 2y, pensada únicamente entre los puntos que están en esta circunferencia, el máximo valor que puede tomar es 13. Y el mínimo absoluto es menos 13. Entre ese conjunto, digamos. Fíjense que no lo damos en esta materia, pero probablemente esta idea la retomen en otras materias. Cuando quieren calcular el máximo posible de cierta función, supongamos que es la función rendimiento, o mejor todavía, la función ganancia sujeta a variables de producción. Bueno, van a encontrar acá un modo de saber en qué valores mantener la producción para que la ganancia sea lo máximo posible. ¿Sí? Porque tal vez tengan una empresa que no puede producir todo lo que ustedes quieran. Fabrica dos bienes, por ejemplo, un bien X y un bien Y. Porque no puede producir todo lo que ustedes quieran. Tienen que buscar cómo equilibrar cuánto produzco de uno y cuánto produzco del otro, para que dentro de esas posibilidades de producción que tengo, sacarle la mejor ganancia, por ejemplo. Profe, Sí. en este caso no es necesario utilizar el discriminante. No.
Porque el discriminante es para pensar máximos y mínimos locales cuando no hay ningún tipo de restricción. Acá estoy usando varias cosas. Estoy usando que la restricción, esto casi que no entra en la materia, pero lo quiero cerrar con esto porque si no, me da un conjunto cerrado. Y acotado. Eso no siempre pasa, pero bueno, en este ejemplo que vimos recién, sí, es cerrado y acotado. ¿Por qué? Porque son todos los puntos de la circunferencia, o sea, es una línea con lo cual es cerrado, y es acotado porque se puede cerrar adentro de una circunferencia más grande. Genial. Bueno, gracias a esto, el teorema de Weierstrass me garantiza que hay un máximo y un mínimo absoluto, por un lado. Por otro lado, Lagrange me dice que los únicos puntos críticos, pensando en la restricción, son estos dos. Bueno, entre estos va a estar el máximo y el mínimo absoluto. Porque los puntos críticos sabemos que es donde pasan los máximos y mínimos locales de las funciones. Bueno, y aparte Weierstrass me dice que seguro hay un máximo y mínimo absoluto. Bueno, no le queda que estos locales sean uno el máximo y otro el mínimo. Alcanza con evaluar la función ahí. Insisto, este razonamiento, medio que no lo estamos salteando nosotros, lo aporto yo porque me parece que hace la discusión de por qué estudiamos multiplicadores de Lagrange y cuál es el objetivo, en definitiva. Poder encontrar una herramienta que me permita rastrear puntos críticos de la función. Bueno, y sumando algunas cosas más, uno podría deducir que entre ellos están los máximos y mínimos absolutos de la función, con lo cual alcanza con evaluar la función. Ahora, cuando no tengo restricciones, sí, ahí sí. Cuando no tengo restricción, ¿no? Cuando no hay una restricción a la cual está sujeta la función, es decir, que tengo lo que se llama variables libres, solemos decirle, en alusión a que no hay nada que lo restrinja a las variables posibles que puede tomar la función, solo la función, ahí usamos este criterio de la segunda derivada. Hagamos otro ejemplo, que fíjense que siempre el problema se basa en eso, en encontrar cuál es la función que tengo que restringir, perdón, que tengo que optimizar, y cuál es la expresión que actúa como restricción. Fíjense, a ver. Profe, esto de que pone f de x y o z es lo mismo. Lo mismo, sí. ¿Podrías hacer el d? El D, bueno. Z igual a e a la x y con la restricción x más y igual a 1. ¿Estoy bien? Sí. Es decir, el C lo hacemos ahora, Alexis. Dale. La derivada respecto de x me queda la misma función, porque la exponencial es ella misma, por la derivada respecto de x por y, que me da y. Eso tiene que ser igual a lambda veces la derivada respecto de x de g, que en este caso es x más y, que da 1. La derivada respecto de y. Y lo mismo, lambda. Y x más y igual 1. Como lambda es igual a lambda, podemos decir que e a la x y por y vale lo mismo que e a la x y por x. Como e a la x y es distinto de 0, es más, es positivo siempre, pero bueno, en particular es distinto de 0, podemos despejar y me queda que y es igual a x. Y ahí reemplazo acá. Me queda x más x igual a 1, 2x igual a 1, x igual a 1 medio. Tiene un solo punto crítico, esto. El punto 1 medio, 1 medio. Ah, perdón, faltaría chequear
Bueno, sí, pero va a dar lo mismo, ¿no? Porque reemplazo por un medio acá, por un medio acá. Entonces me queda que lambda con lambda igual a era un cuarto sobre 2. Es un número, una constante. Tiene un único punto crítico esta función. Fíjense, acá no puedo aplicar todo lo que decíamos antes del teorema de Weierstrass y toda esta movida. ¿Por qué? Porque la restricción, esta, ¿qué es? En el plano, ¿no? La gráfica de la función está en X y Z. Pero esto, cuando dibujo en el dominio de la función, ¿qué me está diciendo la restricción? ¿A lo largo de qué puntos del dominio estoy mirando la función f de xy? ¿Cómo es la gráfica? Una recta. Es una recta. ¿Qué más puedes decir de la recta? Pendiente negativa. Claro, Tiene pasa pendiente por, -1. claro, pasa por 1 y tiene pendiente -1, lo cual es algo así. Es una recta. ¿Es cerrada? Sí, porque es una línea. ¿Es acotada? No, porque por más que yo quiera pensar una circunferencia enorme, esto se sale de la circunferencia seguro. Entonces no es acotada. Ahí no puedo aplicar el teorema de Weierstrass. No es cierto que acá no alcanza con evaluar la función ahí. Insisto, el problema de matemática 1 no es ese, el teorema de Weierstrass que estoy agregando yo, pero ya que estamos lo pensamos. Y el C, X por Y, sujeto a una elipse. Eso es una flor de elipse. Tampoco tienen por qué saberlo, pero bueno. ¿Cómo es? X por Y, creo que era la elipse 4x cuadrado más y cuadrado igual a 4. La derivada respecto de x, de f, lambda por g sub x. La derivada respecto de y, lambda por la derivada respecto de y de g. Y después la restricción en sí. Me queda entonces, derivada respecto de x me da y, igual a lambda por la derivada respecto de x de g, que es 8x. La derivada respecto de y, de f me da x. Y lo que me queda es lambda por 2i. Y hay que resolver el sistema. Fíjense, Lagrange no es difícil de plantear, me parece. Cuando uno plantea 2 o 3 veces esta misma cosa, ya le agarra la mano. El cuidado muchas veces tiene que ver con resolver el sistema de ecuaciones. ¿Sí? Atención con esto. Empiezo con la primera ecuación. Me queda que, reemplazándola en la segunda, me queda que x es igual a lambda. ¿Me conviene hacer esto? No, no lo voy a hacer por acá. Podría reemplazar ahí y poner todo en términos de lambda. Creo que conviene la segunda en la primera. La segunda en la primera. O sea, sería, te queda y igual a lambda por 8 por 2i. Por 2i. Sí, es lo mismo en definitiva. Lo que quiero es que no me quede cosas dependiendo de lambda. Por una obsesión mía sé que va a ser menos cuentas. Esto. Y sobre 8x es lambda, ¿no? Ahí está. Y sabemos que x no puede ser 0. O perdón, lo estoy pensando con x distinto de 0. ¿Sí? Con x distinto de 0. Bueno, eso. Reemplazo lambda. Ahora sí, reemplazo una segunda. Me queda x igual a y sobre 8x por 2i. Me queda un 4 acá abajo.
Es decir, que me queda 4x cuadrado igual a y cuadrado. ¿No? Paso el 4x multiplicando y por y me queda y cuadrado. Acá esto es un 1, no es un 2. Es decir, bueno, 4x cuadrado igual a y cuadrado. Al reemplazar en la tercera ecuación, me queda y cuadrado más y cuadrado igual a 4, o lo que es lo mismo, y cuadrado igual a 2. Así que me queda y igual a raíz de 2, y igual a menos raíz de 2. Tengo que hacer todo el trabajo con ambos caminos, con y igual a raíz de 2 y con y igual a menos raíz de 2. Si y es raíz de 2, queda 4x cuadrado igual a 2. Sería. O sea que para y igual a raíz de 2, x cuadrado vale 1/2. Despejando, ¿no? O sea que x vale más menos 1 sobre raíz de 2. De ahí armo dos puntos posibles. El 1 sobre raíz de 2 y el menos 1 sobre raíz de 2. No, perdón. 1 sobre raíz de 2 con raíz de 2 y un lambda. El menos 1 sobre raíz de 2 también con raíz de 2. Con un lambda que podría ser el mismo, podría ser otro, no lo sé. Y por último, de este lado, igual, porque me queda 4x cuadrado igual a 2. Y hago el mismo camino, me queda x igual a más menos 1 sobre raíz de 2, con lo cual me queda 1 sobre raíz de 2 menos raíz de 2 y un lambda. Ahí tengo otro punto crítico posible. Y menos 1 sobre raíz de 2 menos raíz de 2 con otro lambda. Quería chequear que esos lambdas son posibles, ¿no? Para encontrar los puntos críticos, que, si está todo bien, serían 4. ¿No? Entonces vengo acá. Raíz de 2 con 1 raíz de 2. ¿Era? Sí, 1 sobre raíz de 2. Si paso multiplicando me queda 2 cuartos. Lambda me da 2 octavos. Lambda me da un cuarto, ¿no? Sí. Este lambda 1 existe, da un cuarto. Quédenlo después. Algo parecido. Si pongo acá menos 1 sobre raíz de 2. Paso multiplicando, me queda menos 2. O sea, me queda el lambda igual a menos un cuarto. Y lambda 3 y lambda 4, parecido, ¿no? Esto me va a dar con menos un cuarto. Y esto con un cuarto. Sí, efectivamente, hay 4 puntos críticos. Que son estos. Este otro, este otro, este otro. Puntos críticos de f de x sujeto a la restricción tal. ¿Y podría ser que al calcular lambda nos dé algo que no exista o algo de eso? Podría ser. Y hay que descartarlo como punto crítico. Por eso me tomo el trabajo de hacerlo. Ok. No está garantizado. ¿Sí? Es decir, básicamente yo lo que hice recién, lo hice medio en el aire, pero espero que se haya entendido, es pensé en 1 sobre raíz de 2 por raíz de 2. Acá, ¿no? 1 sobre raíz de 2 y acá raíz de 2. Despejé y encontré un valor de lambda. Genial, puedo despejar. Lo mismo si pienso en menos 1 sobre raíz de 2 y raíz de 2. También puedo despejar lambda. Básicamente, fíjense que voy a poder despejar lambda siempre, ¿no? Si x es distinto de 0, siempre voy a poder despejar lambda. Entonces, genial. Eso, si quieren, hasta se puede garantizar así. No hace falta encontrarlos, pero sí saber que en definitiva voy a usar este valor, con lo cual, si x es distinto de 0, siempre voy a encontrar ese lambda. Ahora bien, ¿qué pasaba con x igual 0? Atención. ¿No existe la derivada?
¿O se anula? No, bueno, algo hay que pensar, de no habernos perdido un paso ahí. Si x es igual a 0, la primera ecuación queda y igual 0. ¿No? Lambda, no sé, por 8 por 0, 0. La segunda ecuación quedaría lambda por 2 por i igual 0. Y la tercera ecuación quedaría i cuadrado igual 4. ¿Sí? Bueno, fíjense que no podría ser que x valga 0 porque se convertiría en esto, y acá hay una contradicción. No puede ser que i valga 0 y que i cuadrado valga 4. ¿Sí? ¿Por qué yo puse x distinto de 0? Y porque lo necesité para poder hacer un despeje, porque pasé dividiendo 8i. Y lo anoté para no olvidarme después que tengo que ver qué pasa con el camino x igual 0. Bueno, en este caso, el camino x igual 0 no me dio ninguna solución. Pero si no, si acá hubiera quedado alguna ecuación que tenga sentido, tengo que ver qué pasa con 0, no sé cuál sería el valor de i que acompaña a ese 0. ¿Está bien? Es decir, en este caso, explorar ese camino no nos llevó a ninguna solución, pero no hay que perderla de vista. Profe, pero en ese caso anotaste lo de x distinto de 0 porque te anulaba el denominador o porque... Porque yo quería despejar lambda. Entonces pasé dividiendo el 8x. Y yo esa división Claro. la puedo hacer si x es distinto de 0, si no, no. Claro, sí. De algún modo acá yo me estoy haciendo una restricción. Yo mismo, ¿no? Me estoy diciendo, bueno, x no puede ser 0. ¿Por qué? Porque eso me permite seguir pensando, resolvimos todo este problema, qué sé yo. Pero claro, este problema, toda esta cuestión, la hicimos bajo la hipótesis que agregamos nosotros de que x es distinto de 0. Una que ¿Y qué hubiese pasado tipo si seguías despejando y encontrabas que sí era el 0? bueno, si seguís por este camino, fíjate que yo acá metí lambda, ¿no? A ver, acá metí lambda. O sea que todo este camino que yo desarrollé, todo este razonamiento, todo, fíjate, como yo lo metí ahí, de algún modo lo estoy usando todo el tiempo. En todo este razonamiento, en todos estos razonamientos, está siempre atrás que x es distinto de 0. O sea, esto no está mal, está bien. Pero ¿qué pasa? Lo hicimos bajo una hipótesis extra que agregamos nosotros para poder despejar. ¿Qué hice? Después de que agotamos esa fuente de información, digamos, ¿no? Agotamos, terminamos todo, listo. Llegué ahí, vuelvo para atrás y digo, pará. En algún momento tuve que pensar que x sea distinto de 0. Bueno, ¿qué pasa si x fuera 0? Entonces ahí, que yo planteo estas mismas ecuaciones con x igual a 0, que era algo que podría ocurrir y yo lo descarté para poder hacer las cuentas, básicamente. Bueno, en este caso, reescribimos estas ecuaciones con x igual 0, o sea, acá pongo x igual 0, me da 0, acá pongo x igual 0, por eso hay un 0 acá, y acá me queda 4 por 0 al cuadrado, se va también, y por eso me queda i cuadrado igual a 4. Bueno, en este caso, esto no tiene solución. Si x fuera 0, no tiene solución. Entonces, nada, no me aportó, x igual 0 no me aportó ninguna solución nueva. Pero, si yo en algún momento tengo que hacer estas cuentas, no me tengo que perder de vista esto, porque podría estar, si no hago este análisis, podría estar perdiendo menos solución posible. Atención, cómo despejan, esa es también la... Sí, está bien, gracias, profe. ¿Sí? La moraleja, digo, atención cómo se despeja, y si uno necesita forzar estas cosas, nada, atento con qué es lo que estamos suponiendo cuando despejamos una variable dividiendo, ¿no? Pero hay otro camino, profe, para hacerlo que no sea despejando lambda. Sí, había otro camino que yo evité. Mirá, lo voy a hacer acá arriba. ¿Cómo es esto? I igual a lambda por 8x, x igual a lambda por 2i, 4x cuadrado más i cuadrado igual a 4. Habíamos dicho hoy que podríamos
reemplazar, me queda x igual a lambda por 2 por i. En lugar de poner i voy a poner lambda por 8x. Entonces me queda que x es 16 lambda cuadrado de x. ¿No? Y acá resto x menos 16 lambda cuadrado de x igual 0. Saco factor común x. 1 menos 16 lambda cuadrado igual 0. Ahí va. ¿Está bien? Y entonces acá me quedan dos posibilidades. X vale 0 o 1 menos 16 lambda cuadrado vale 0. Y fíjate que x igual 0 me hace hacer el mismo razonamiento que antes. Con x igual 0 es un caso que hay que considerar, evidentemente. ¿Sí? Entonces, ¿qué digo acá? Si x vale 0, me queda lo mismo. Y igual 0, 0 igual a, no me acuerdo, 2 lambda i, y i cuadrado igual 4. Absurdo. ¿No? Que es lo que habíamos detectado antes. Bueno, esto no me da ninguna solución. O sea, este camino me dio vacío de soluciones. Y en cambio este me queda que lambda puede ser igual a 1/4 o igual a menos 1/4, despejando de acá. Entonces, otra vez tengo, de acá se abren dos subcaminos. Estos caminos los tengo Bueno, sí. Sí, yo no hice ningún punto despejando lambda así. Así claro, que. por eso. ¿Está bien? Digo, y volvemos otra vez, fíjate que volvemos acá, ponemos lambda igual a 1/4, lambda igual a menos 1/4, y me quedan ecuaciones que puedo despejar. ¿Sí? Bueno, otra vez, es diferentes maneras de resolver un sistema de ecuaciones, pero siempre atención de que cada vez que uno toma una decisión, a veces los caminos se bifurcan. Bueno, no olvidarse de recorrerlos todos. Acá recorrimos uno con x distinto de 0, bueno, hay que recorrer el caso de x igual 0. O por lo menos entender que ese caso no me da ninguna solución, no perderla, ¿no? Profe, ¿podrías mostrar de nuevo los puntos críticos? Sí, en definitiva quedaban 1 sobre raíz de 2, y todas las combinaciones posibles con signos. Son 4 puntos. Buenísimo, gracias. Bueno, y prácticamente queda hacer el último nada más. El B es muy parecido al que hicimos recién, más o menos. Esta restricción no es acotada. Positivo, negativo. Y en 0, 0 van a tener un punto crítico. No, 0, 0 esta no pasa. ¿No? Bueno, si quieren hacemos el Z. El E, digo, perdón. Que era Z igual 12xi menos 3i cuadrado menos x al cuadrado con la restricción x más i igual a 16. Otra vez, es una región no acotada. Bueno, ¿cómo es la derivada respecto de x? De f es 12i sí, menos 3. menos 2x, ¿no? Esto, Menos 2x. 3i cuadrado es una Sí, constante. eso es una constante, claro. Y respecto de i me queda 12x menos 6y. y tal cual. Y a esto lo tengo que igualar. Ahora, para que esta igualación tenga sentido, me veo obligado a borrar esto. A lambda por arriba respecto de x queda 1, arriba respecto de y queda 1.
Y eso tiene que estar restringido a esa ecuación. Fíjense, 12i menos 2x tiene que ser igual a 12x menos 6i. Es decir, 14x igual a 18i. O dicho de otro modo, i igual a 14 18avos de x. Reemplazo acá, en la tercera ecuación. ¿Podés simplificar ahí o no? Sí, 7 sextos. 7 novenos. 7 novenos. Cualquiera sextos. 7 novenos. Me queda x más 7 novenos de x. Eso da 16. 9 son 16 novenos de x igual a 16. O sea que x vale 9. Si x vale 9, y va a valer 7 novenos por 9, es decir, 7. Hay un único punto crítico, que es el 9, 7. Esperemos que hayan dado todo bien. Vamos a ver si hay un lambda que lo cumple, ¿no? Esperamos que sí. Sí, bueno, precisamente es lo que hace que estos sean iguales. Sí, estimamos que sí, ¿no? ¿Cuál será el valor? 12 por 7 menos 18. Con lambda igual a 76. Okay. Ah, no dejen de chequear porque... ¿Perdón? 6,6. 6,6. No dejen de chequear porque puede fallar. Por eso digo, puede ser que no haya ningún lambda y sonamos, tengamos metiendo la pata. A veces requiere nada más que chequear que efectivamente existe la terna que soluciona esas tres ecuaciones, ¿no? Si bien nosotros nos quedamos con los dos primeros valores de esa terna, no podemos desconocer que necesitamos la terna entera, digamos. ¿Sí? Y el planteo siempre tiene que ver con eso, perdón, otra vez. Siempre tiene que ver con eso. Una función a optimizar o a la que buscamos puntos críticos, y una función restricción, que en realidad es lo que conforma la ecuación, ¿no? Esta es la restricción. En realidad todo es la restricción. Y a partir de eso planteamos la derivada respecto de x y la derivada respecto de y de la función f son proporcionales a las respectivas derivadas respecto de x y de y de la función g que actúa en esta restricción. Y ponemos también la restricción para conformar este sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Sí? Ese es como el mecanismo de Lagrange, digamos, ¿no? Identificar cuál hay que optimizar y cuál es la restricción, y después plantear estas cuentas. ¿Cómo se resuelve el sistema de ecuaciones? Bueno, requiere a veces de cierta práctica, cierta destreza aritmética, algebraica, no sé, llámenla como quieran. Lo que se busca hacer es siempre después encontrar los extremos de los... ¿Cuáles son puntos críticos extremos o no? No entra en matemática 1 eso, ¿no? Digo, no Perfecto. No lo estamos considerando. Por eso yo decía, el ejemplo que puse acá. Y bueno, en este ejemplo, como la restricción resulta ser que es una curva cerrada y acotada, insisto, ustedes no hemos trabajado como para que ustedes puedan identificar eso todavía, pero como se pasa eso y teníamos aquel teorema de Weierstrass que también se cumple para funciones de varias variables, podríamos rápidamente identificar cuál es el máximo y el mínimo absoluto. Pero no siempre vamos a poder.
¿Sí? Perfecto, gracias. Nada. ¿Estamos seguros que son absolutos? Sí, en esas condiciones que acabo de decir, sí. Sí, Por sí. el teorema de Weierstrass. Sí, sí. Ok. Digamos, si la curva que es restricción termina siendo una curva cerrada y acotada, seguramente voy a encontrar más de un punto crítico. Y en alguno de ellos tiene que estar el máximo y el mínimo absoluto, combinando aquello de Weierstrass con condición necesaria de máximo local también. Sí. Muy bien. Profe, Sí. aún encontrando X e Y, tenemos que verificar que existe lambda para saber que hay un punto crítico. Claro. Sí, a ver, son muy pocos los ejemplos donde una vez que encontraste X e Y no existe el lambda. Pero los hay. Entonces, uno siempre tiene que estar atento a esta cuestión, de que en realidad lo que estamos buscando no son los puntos críticos directamente de la función f de x, y, sino que la restricción tuvo algo que ver ahí, fue importante para poder armar esta relación. De hecho, nosotros no buscamos directamente los puntos críticos de f de x, y, sino que buscamos los puntos críticos del lagrangiano que se construye con toda esta idea. Y no son pocos los casos donde encontré X e Y y me quedo con eso, y resulta que después ese X e Y, cuando los meto en las ecuaciones, no se cumple para ningún lambda. ¿Sí? Entonces, hay que estar atento a eso, y no meter la pata con esas cosas. Buenísimo, profe, gracias. De nada. Profe, ¿y siempre conviene dejar tipo lambda igual a algo? Yo trato en el primer despeje de sacarme el lambda de encima. Sí, pero a veces conviene, a veces no. Sí. Yo trato porque el objetivo es conseguir X e Y. Más allá de que nunca tenemos que olvidarnos de que chequear que hay un lambda que cierra la terna, digamos. El objetivo es X e Y. Pero no hay fórmulas para resolver sistemas. Bueno, sí las hay, pero digo, no se restrinjan a eso, a esas fórmulas. Despejen, tengan cuidado cuando despejar, sobre todo si pasan dividiendo una variable, ¿no? Cada vez que pasan dividiendo una variable, aunque no sean conscientes, ustedes están pensando que esa variable no puede ser cero. Si no, no la podrían pasar dividiendo. Entonces, ¿qué hacen? Anotan x distinto, que son lambda distinto de 0. Y después tienen que volver, después que explotaron todo ese camino, tienen que volver y decir, bueno, a ver, pará. Y si lambda fuera 0, la ecuación que queda, ¿sigue teniendo sentido? Bueno, y como que explotan ese camino también, ¿no? Atento con eso, porque es el error más grande que podemos ocurrir, perdón, que me parece a mí que se puede cometer, es un error sencillo, y a veces perdemos una solución por esa suposición que estamos haciendo y no la estamos observando, porque, insisto, por más que no nos demos cuenta, si dividimos por una variable, estamos agregando la suposición de que esa variable no es 0. Y es una suposición que estamos agregando nosotros. Entonces, no hay que perderse de observarlo, digamos. Profe, perdón, para que me quede claro, entonces. Encontramos X e Y. Sí. ¿Qué significa que lambda no exista? Que no no te tiene dé la puntos ecuación. No tiene puntos críticos con esa restricción. Claro, pero digamos, en la práctica, cuando querés sacar lambda, no te da nada, digamos. Como nos pasó hoy, viste que hoy en un momento planteamos x igual a 0. Y igual a 0 y x al cuadrado igual a 4, algo así. Claro, entonces te queda, cuando vos traducís, volvés sobre ¿cómo se llama? Sobre las ecuaciones con tu x e y, rellenás la x y y, te van a quedar ecuaciones que dependen de lambda. Bueno, si hay alguna ecuación que se contradice, no sé, una ecuación dice lambda igual a 1, la otra dice lambda igual a 2, bueno, no puede ser. Claro. ¿Está bien? Buenísimo. Pero tenés que ir chequeando con los valores que encontraste de x e y, volvé y chequeá, y fíjate que en todos lados, con el mismo valor de lambda, se termina de cumplir las 3 ecuaciones. Claro, perfecto, gracias. Aunque sea rápido, así, porque en la realidad nunca te van a pedir los valores de lambda. Bueno, mentira. En el parcial nunca te van a pedir los valores de lambda. Estamos buscando, lo que nos interesa a veces es
el punto crítico de la función f de xy. Es eso. ¿Sí? Pero si no estamos atentos a eso, podemos caer en alguna contradicción, digamos, de cuentas, básicamente. Hay un sistema en cada antena de telefonía que está calculando ese tipo de optimización de señal todo el tiempo. ¿No? Entonces, cuando hay un teléfono que tiene muy baja señal, le demanda mucha energía. Y está restringida la energía, ¿no? Precisamente. Digámoslo así, cuando uno se queda sin señal en el teléfono, es porque la empresa decide no darle señal a ese teléfono. Porque para poder mantener señal con ese teléfono requiere gastar más energías. Si gasta más energía, mantiene señal. Pero no le conviene, porque hay una restricción en el presupuesto, en cuánto está dispuesto a gastar energía para mantener la conectividad de ciertas... Bueno, todas las cuentas que hace la antena para elegir si sigo conectado yo o mi vecino, cuál de los dos le conviene seguir conectado, tiene que ver con multiplicadores de Lagrange. Y el multiplicador tiene que ver con cuánto está dispuesto a invertir la empresa en mi conexión. Lo digo en mi conexión como si yo fuera el centro del mundo, pero bueno, son en cada conexión de todas las... Bueno, es eso. O sea que el lambda ese a veces es re importante. Y eso lo deciden entre un ingeniero y un economista. El ingeniero, que es el que mantiene o programa la antena, si se quiere, y el economista que dice, bueno, esta empresa quiere gastar hasta acá de energía para sostener la conectividad de esta región, por ejemplo. Son decisiones que hay que tomar. Bueno, pero eso ya es bastante más complejo de cómo aparecen multiplicadores de Lagrange ahí. Muy bien, con esto, con bastantes ejemplos de Lagrange, hemos terminado con la materia. Tal vez me quedo con ganas de hacer ejemplos, pero lo podríamos hacer ahora, de buscar puntos críticos, clasificar puntos críticos. Yo me había preparado uno, seguramente ni bien compartí pantalla lo vieron. Espero no haber pifiado. Traté de armar uno que sea... Pero bueno, vamos a arriesgarnos. Supongamos que busco puntos críticos de esta función. Ya no tengo restricción. Quiero buscar puntos críticos y clasificar esta función. ¿Respecto de X o de Y? ¿Cómo? Puedes hacer, ¿no? Tenés que hacer respecto de X y de Y. Hay que hacer ambos, claro. Claro. Sí, sí. Ahora arriba respecto de X. ¿Y cómo queda esto? Y cuadrado, Sí. 3x al cuadrado, menos Sí. y cuadrado y 2x. Bien, acomodé un poco las constantes, así queda. Sí, sí. Sí. Muy bien. Y ahora derivo respecto de Y, me da 2y X x al cubo. cubo menos x cuadrado. X al cuadrado. Genial. Bueno, hay que buscar puntos críticos de esto. Profe, ya que estaba hablando de esto, le quería hacer una pregunta que había visto en el apunte, pero creo que usted no lo había nombrado. Puntos críticos también sirven cuando la derivada no existe, ¿no? Cuando alguna de las dos no existe, no solamente cuando son cero. Sí, es cierto. Con que al menos una no exista era, ¿o no? Sí, sí, pero no nos detenemos mucho porque la no existencia de derivadas parciales, nada, a veces requiere un poco de trabajo, pero está bien la observación que haces, sí. Sí, No, yo más que nada para estaba no pensando en una equivocarme. función, no sé, voy a hacer uno al margen. La función, no sé, raíz de X por Y, por ejemplo. Sí, esta función, su dominio es todos los X mayor que 0, digamos. O sea que el dominio es mayor o igual que 0. Es todo el eje X para arriba, ¿no? Todo esto.
Cuando derivo respecto de x, me queda así. Cuando derivo respecto de y, me queda raíz de x. Fíjense que en todos los puntos de acá, 0, cualquier valor de y, en todos estos puntos del dominio, la derivada respecto de x no existe, ¿no? Claro, claro. Entonces, sí, podrían ser puntos críticos. Profe, para que sea un punto crítico, yo había leído que en un lugar decía que f de x y también f sub x y f sub y tenían que ser ambos ceros. Sí. Había leído eso, pero ¿tienen que ser los dos ceros o uno solo? No, ambos, ambos. Son puntos que anulan a ambas derivadas. Por eso, vuelvo al ejemplo que estábamos viendo hoy, por eso buscamos resolver otra vez un sistema de ecuaciones igualados a cero. ¿Cómo resolver el sistema? Otra vez, es toda una cosa, ¿no? Se podría resolver de muchas maneras diferentes. No sé, voy a empezar con cualquiera de ellas, la segunda ecuación. Me queda x cuadrado 2ix menos 1. Saqué factor común x cuadrado, ¿no? Entonces, fíjense, ¿por qué saco factor común? Porque como tengo todo igualado a 0, hay una linda estrategia, que es que para que un producto sea 0, alguno de los factores tiene que ser 0. O x cuadrado vale 0, o 2ix menos 1 vale 0. Entonces, se bifurcan los caminos, tengo que mirar todo el recorrido, ¿no? Los dos recorridos. Bueno, x igual 0, ¿no? Es esto. X cuadrado igual 0 es lo mismo que x igual 0. O sea, o dicho de otro modo, se anula únicamente en 0. Bueno, si x vale 0, fíjense, reemplazo en la primera ecuación, en la primera, y me queda 0 igual 0. ¿Están de acuerdo? ¿No? Reemplazo por x igual 0 acá, me da 0. Reemplazo por x igual 0 acá, me da 0. ¿Qué quiere decir esto? No importa, Claro, no tenés información. no importa y. Es decir, 0i es punto crítico para todo valor de i. No me importa cuánto valga i. ¿Sí? ¿Se ve eso? O dicho de otro modo, todo el eje X, ¿no? El gráfico del dominio tendría el eje X. No, al revés, todo el eje Y. Estoy diciendo cualquier cosa. Todo el eje Y. Todos esos son puntos críticos. ¿No? Todos están acá. Toda la recta Y. Todos anulan a ambas derivadas. ¿Sí? Veamos, sigamos con otro camino. El otro camino era 2 y x igual a 1, lo que es lo mismo, x igual a 1 sobre 2y. Mejor todavía. Para no meter una condición extra, voy a poner y igual a 1 sobre 2x. Ya sabemos que x es distinto de 0, porque el caso de x igual a 0 ya lo analizamos. Este caso es cuando x no es 0. ¿No? Quiero decir, anoto esto, pero fíjense, este ya lo analizamos al camino. X igual a 0. Bueno, reemplazo entonces ahora en la primera ecuación. ¿Cómo me queda? Me queda 3 y al cuadrado por... No, cualquier cosa. El y lo tengo que reemplazar por x. 1 sobre 2x en lugar de y, ¿no? Al cuadrado. Por x cuadrado. Menos 2 por
X por y, que es 1 sobre 2x, por x, igual 0. ¿Qué me queda acá? Me queda 3 cuartos sobre x cuadrado por x Menos cuadrado. un cuarto. Claro. Y menos y x con x menos 1 sería, ¿no? Igual 0. O sea que me queda que 3 cuartos menos 1 vale 0. ¿Qué les parece? No es posible. No es posible eso, ¿no? O sea, como estoy diciendo que 3 cuartos es igual a 1. Bueno, esto es absurdo. Quiere decir que este camino, que nació suponiendo que el caso de que x es distinto de 0, que este camino no me da ninguna solución. No hay ningún punto crítico que cumpla esto, digamos. ¿Sí? Si 2y por x menos 1 vale 0, reemplazando en la otra ecuación me queda un absurdo. Bueno, no puede ocurrir esto. Esto no puede ocurrir. Entonces hay un solo punto crítico. Hay infinitos puntos críticos. Ah, infinito, claro. Infinitos, ¿no? Infinitos puntos críticos. ¿Qué se hace con eso, profe? 0i es punto crítico con i un número real. Y bueno, habría que pensar un poco a ver qué se hace con esto. Tal cual. Veamos cómo es el discriminante, ¿no? ¿Cómo es la derivada respecto de x dos veces? ¿6? Y cuadrado de x Y cuadrado de x menos 2y. menos 2y. La derivada respecto de y dos veces. 2x cubo. Y listo. 2x cubo, tal cual. Y la derivada cruzada, recuerden que para este tipo de funciones puedo tomar cualquiera y derivar respecto de la otra variable. No sé, tomo respecto de x y derivo respecto de y. Me da 6y x cuadrado menos 2x. menos 2x. Tal cual. Chequeen que la otra da lo mismo, ¿no? Si hago... Sí, es igual porque son continuos. Sí, sí. Bien. Igual la profesora había dicho que no siempre daban continuas, pero que igual les digo, pero que nosotros sí nos iban a dar, ¿puede ser? Y, sí, sí, para las funciones que tomamos como ejemplo, siempre se cumple que las cruzadas son iguales. Me queda la derivada respecto de x por la derivada respecto de y, dos veces, menos la derivada cruzada elevada al cuadrado, ¿no? Esa es la función d. Y yo la tengo que evaluar en 0i. Lo voy a decir en general, porque bueno, es el modo que tenemos de caracterizar los puntos críticos. Fíjense, esto ahí me da menos 2i. ¿No? Esto me da, evaluado en 0, ¿cuánto me da? 0. 0. Cero. Menos. Todo esto, ¿cuánto da? 0. 0. O sea que, no, es 0, tal cual. Sí, porque 2i por 0, 0. 0. Todo esto da 0. Con lo cual, lo loco de este ejercicio que estamos haciendo es que nuestro criterio no sabe qué son. No sabe si son máximos, si son mínimos, si son ¿Pueden puntos. ser infinitos puntos y yo también? Puede ser infinitos puntos silla, pueden ser infinitos máximos, pueden ser infinitos mínimos. Pero el criterio no sabe. ¿No? El criterio de segundas derivadas no alcanza
no decide, digamos. Es lo que se suele decir, no decide. Es un criterio que para ese caso, bueno, no tiene respuestas. No sabemos bien qué está pasando. En esos casos, lo que se hace es analizar un poco la función. ¿Cómo es la función? Y eso no siempre es sencillo, no nos vamos a meter con eso. Pero no siempre es sencillo.